paciencia. Es a la licenciada Laura Ceballos Alcázar, también miembro de esta familia Sin Censura, que ha estado en el sistema viendo y escuchando lo que proponemos aquí. Querida Laura, ¿cómo te va? Ya tiempo sin saludarte. ¿Cómo estás, querido Vicente? Ya teníamos un rato de no coincidir, pero bueno, qué bueno que ya estamos aquí pudiendo compartir ideas en Sin Censura. Cuéntame, ¿por dónde le entramos? ¿Qué ves? Pues la verdad es que esta nota que nos propició la pregunta de nuestra querida hermanita Nancy Rodríguez de Oro Sólido, que está muy importante, esta barrida que el INE le da a más de 40,000 personas de México en el extranjero, en diferentes lugares del mundo, donde le dicen que ya no van a poder votar, a pesar de que en la primera devolución en el primer correo se les dijo que estaba confirmada su información. Es increíble esto, Vicente, y si quieres le entramos con esta nota. ¿Cómo ves? Venga, porque digo, cada quien va a querer tomarlo como piensa, como quiere o lo que conviene a sus intereses, y ya veo a la oposición diciendo que el INE le está haciendo favor a Claudia Sheinbaum para perjudicar a Xóchitl Gálvez, entre otras cosas, mi querida Laura Ceballos. Fíjate que ayer en la noche, por ahí de las, 7, 8 de la noche, nuestro querido amigo Manuel del chat de WhatsApp de Sin Censura, pues le pedí que por favor me bajara esta información porque la vi en una notita rápida de Reforma, y como yo no estoy suscrita a semejante panfleto, pues entonces no podía visualizar, pero la primera impresión de esta señora, de la señora X, era que el INE le estaba haciendo el caldo gordo a la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, para que no votaran por ella, es decir, para que los mexicanos en el extranjero no votaran por la señora X. A ver, por ahí es donde a mí me saltó esto, y ya después, pues bueno, revisando toda la información, pues es que nos vamos enterando que el INE tiene la amabilidad, digo, como dices tú, notes el sarcasmo, de mandar una carta genérica a los suscribientes, a los solicitantes de pues su trámite para poder votar desde el exterior, en donde se les dice que sí, que les había notificado que no podían proceder a la inscripción en la lista nominal, para votar desde el exterior a través de su proceso, y son 40,000 registros. Y el pretexto es que lo que el INE dice es que quieren asegurarse que los registros salvaguarden la certeza y la integridad de la lista nominal del electorado en el extranjero. Es decir, el pretexto es: no les vamos a dar el registro porque no estamos seguros de que ustedes se hayan registrado de manera correcta. Y bueno, pues esto dio pie para que la señora X hiciera semejante declaración ridícula, queriendo decir que el INE le estaba haciendo el caldo gordo, además al presidente, o sea, como si el presidente se estuviera reeligiendo. Y entonces, bueno, pues hoy nuestra querida Nancy hizo esta pregunta que a mí me pareció muy importante y muy atinada, porque de acuerdo con el calendario electoral, querido Vicente, pues se tiene hasta el 5 de mayo para, como fecha límite dentro del calendario electoral del INE para los mexicanos en el exterior, para poder hacer cualquier ratificación o rectificación de sus datos. El problema es que pues estamos a 15 de abril, a 2 escasas semanas de que cierre este periodo, esta ventana de tiempo. Y hay una cosa que hay que tomar mucho en consideración. Nuestros hermanos residentes en el exterior, pues sí sabemos que hay de muchos orígenes en cuanto al motivo, y que pues residen en diferentes países con diferentes estatus. Pero los que están a lo mejor en Asia, en Europa, en Sudamérica, pues todos lo hicieron de manera legal, es decir, con los papeles, con visa, en donde los países que lo requieren, con su pasaporte, con su credencial para votar, digamos que de manera regular, y pues están residiendo en otro país, y aunque tienen que hacer su trámite ya cuando ya están viviendo de manera permanente para votar, para transformar su credencial para votar normal, la que se llevaron aquí con su domicilio de México,
en una que los reconozca como residentes en el extranjero y puedan hacer toda la solicitud de trámite para votar a través del voto electrónico o del voto postal, dependiendo de la modalidad que elijan. También sabemos que nuestros hermanos mexicanos que se fueron a Estados Unidos, en su gran mayoría, pues lo hicieron de una manera completamente, atropellada, por así decirlo, porque bueno, en la gran mayoría de los casos lo hicieron pues huyendo de una situación económica o pues de seguridad, que en muchas ocasiones los llevó a irse literalmente con lo que traían puesto, Vicente, y sabemos que estos hermanos que están en Estados Unidos, en la gran mayoría de los casos, pues no se ocuparon en llevarse el acta de nacimiento y un comprobante de domicilio para más tarde poder acreditar que son del estado de donde dicen ser, y que a lo mejor por la situación de seguridad o inseguridad que se vivía en sus estados, en sus regiones, pues no queda nadie ya que les pueda hacer el favor de tramitarles un acta de nacimiento, por ejemplo, o que les pueda hacer el trámite para demostrar en Estados Unidos, ante el consulado, que ellos tienen esta residencia de manera, pues así, atropellada. Entonces, estos han sido llamados de muchísimos años, no es en 2024 que se les ocurrió, se les prendió a nuestros hermanos migrantes a hacer esta solicitud de reconocimiento de su derecho a ser escuchados en su país. Tiene muchos años, tienen muchísimos recursos invertidos en tiempo, en esfuerzo para ser visibilizados, y pues el antes Instituto Federal Electoral, ahora el Instituto Nacional Electoral, ha ido pateando el bote, ha ido soslayando la tarea, obviamente también en los diferentes periodos legislativos, pues no se ha podido llegar a nada, y la única ocasión que tuvimos pues la oportunidad de llegar a hacerlo, la reforma, el famoso Plan B, pues fue echado para atrás de manera completamente arbitraria y dejando de lado el derecho humano de las personas a elegir. Entonces, estamos en esta encrucijada en donde de los muy poquitos que pues a trompicones pudieron hacer esta solicitud y pudieron de alguna manera obtener, digamos que la palomita de ya estás aprobado, que apenas son 230,000 mexicanos residentes en el exterior que pudieron hacer su trámite. Fíjate nada más qué terrible, si en Estados Unidos al menos 12 millones de mexicanos tenían la oportunidad de votar, que no pudieran hacer su trámite nos dice que no está siendo nada sencilla esta tarea. Entonces, si encima de todo de los poquitos 200 y pico mil, 40,000 son borrados de un plumazo, pues obviamente que se conculca el derecho de emitir un voto, y al final de cuentas, pues es una violación grave al derecho humano. Yo quiero platicarte que hace algunos meses, querido Toño Ruiz, un querido mexicano allá, don Octavio, que vive en Estados Unidos, en Los Ángeles, me contactó precisamente para poder hacer este reclamo, ya no a nivel INE, porque sabemos que el INE te sale con estas arrugas en la ley de, bueno, sí, pásame tus datos y yo los reviso, pero no revisa nada, pasan las semanas y pasan los meses y los folios ahí están, pero no te dicen nada y te sigue diciendo estatus con 3 puntitos como cargando el wifi, y a la gente no le resuelve nada. Y entonces estábamos trabajando en una estrategia jurídica que ya traspasa de lo propiamente electoral para pasarnos al terreno judicial, al terreno de exigirle a través de un amparo, y aquí es en donde yo quiero pues pensar que los mexicanos en el exterior están tan agraviados que deberíamos de estar pensando en una estrategia de esta magnitud, a través del Poder Judicial, exigirle al INE que nos dé una respuesta, pero clara, contundente, de por qué no acepta los registros que en teoría estaban aceptados, que estaban pues ya aprobados para nada más emitir la credencial para votar. Y entonces estamos justo en esta situación de tener a la gente pues con el derecho electoral más básico violado, querido Vicente, y yo creo que aquí tendríamos nosotros pues una obligación de acompañarlos, porque no es posible que tengamos este cinismo de parte de un instituto electoral que además ya se vio el propio expresidente
del Instituto Nacional Electoral, el flamante doctor en Derecho Constitucional Lorenzo Córdoba, pues ya se le está acusando de un desfalco multimillonario de dinero que además iba precisamente a estas etiquetas muy elegantes que ponen para justificar el gasto de estos recursos, de buscar darle educación electoral a los mexicanos en el exterior, pero que no se refleja en la vida real y que ni siquiera alcanzó para hacer un trámite de credencialización básico de nuestros hermanos mexicanos, sobre todo, e insisto, en Estados Unidos, porque son quienes más padecen este olvido de las autoridades electorales, y creo que es bien urgente que estemos revisando este tema ya a nivel jurídico, porque esto no puede seguir pasando más. La gente no tiene por qué seguir padeciendo de un INE que cambió de dirección, pero de dirección me refiero en la forma, en las personas, pero en la forma de llevar a cabo las tareas, y es ominoso que en pleno 2024, a 45 días de la elección, se les notifica a las personas que muchas gracias por participar, pero no van a poder hacerlo porque su trámite por una letra, por un numerito, pues no quedó satisfecho. Querida Laura, también para cerrar, algo que no ha de tener muy contentos a la oposición es que el presidente dice que se va a soltar el pelo, el cabello, se va a soltar la greña, pues, como decimos en el barrio, y después de las elecciones va a iniciar la gira del adiós y de las gracias, como su libro. Pues esto no estaba presupuestado, seguro, entre los peones de Claudio X González. Mira, se va a soltar en la peluca como aquí tu segura servidora. Yo creo que se hacen tarugos, porque todos sabíamos, lo imaginábamos porque lo conocemos, el hombre es más movido, no se sabe estar sentado, el hombre es de territorio, no tiene él ninguna intención de mantenerse estos poquitos semanas que ya le quedan en la presidencia ahí pasivo en Palacio Nacional. Pues hoy, terminando la mañanera, se lanzó a Guerrero y va a hacer todavía trabajo de revisión de obras de aquí a los 45, 46 días, si tomamos en cuenta el día de la elección, precisamente para hacer estas revisiones, para entregar las obras a las que se comprometió. Yo creo que el presidente lo sabía, nosotros lo sabíamos, ellos se hacen tarugos, se hacen los que no se enteran, pero creo que es bien importante darle un cierre a todo ese trabajo que ha sido de muchos años, de trabajar a ras de tierra, a caminar con la gente, a abrazarnos con el presidente, y como él dice, no le va a dar tiempo de ir a cada municipio, pues porque es un chorro de trabajo, pero seguramente pues los estados sí tendremos como mucho, digamos, lujo, acompañarlo en las principales ciudades, en las capitales y en los estados en donde hay 2 o 3 ciudades importantes y las distancias son enormes, seguramente van a tener la oportunidad de acompañarlo. Y creo que el pretexto, ayer leía yo un tuit un post de X de nuestro querido Poncho Gutiérrez, justamente hablando de eso, de esta inconformidad de si sale porque sale y si no sale porque no sale. Y yo creo que a los opositores el discurso no se les va a acabar, el pretexto nunca va a ser mínimo, y claro que deben de estar desesperados, arrancándose la peluca precisamente, en alusión a las palabras del presidente, arrancándose la greña, de por qué va a salir a despedirse. Es un acto de total congruencia, porque al final de cuentas, este camino que inició, pues dando el primer paso, a partir de 2006, a partir de este arrebato de la presidencia legítima, pues tiene que cerrar de la misma manera, de la mano de la gente. Hoy Daniel Marmolejo le hizo una pregunta al final un comentario muy bonito. Este título de presidente legítimo, pues sí se lo va a llevar a su casa, y se lo lleva firmado con el corazón de millones, yo creo que más de los 72% que le dan las encuestadoras más realistas de México, porque al final de cuentas el camino, el trazo en la conciencia política de los mexicanos tiene que cerrar,
y pues creo que una gira era lo mínimo que nos íbamos a esperar, sobre todo cuando además pues digamos que su retiro ya es inminente y hemos visto que el hombre tiene palabra y que una vez que dice es así, aunque llueva, truene y relampaguee. Y entonces si nos está advirtiendo que después del último día de septiembre, cuando imponga la banda presidencial a nuestra futura presidenta, allá sabemos quién, cuando haga este último acto político, público, pues se va a ir a guardar y se va a ir allá a su rancho, que empieza con Lachin y termina con Gada, pues ya no lo vamos a ver más. Y yo creo que pues va a ser el momento de llevar todos nuestros libritos, a lo mejor a las plazas públicas, para que ahí a lo mejor tengamos la esperanza de que nos lo firme. Y yo creo que las gracias se las vamos a tener que dar siempre a él, pues porque nos enseñó a pensar, nos enseñó a razonar, nos enseñó a pensar políticamente y a darnos cuenta que política es todos los actos que hacemos, aun que nos quedemos dentro de nuestra casa. Político es vivir en la polis. Y pues él, este gran monstruo, este gran fenómeno de la política de México y de América Latina y del mundo del siglo XXI, pues nos va a dar la oportunidad de darle un gran último abrazo en esta gira. Ya estamos sintiendo aquí el nudo en la garganta, pues porque yo creo que se vale decir y sin falsos fanatismos. Yo, de mi parte, lo hablo de todo corazón y pues va a ser un gozo y al mismo tiempo un acto de profunda tristeza porque ya no lo vamos a ver más y lo vamos a estar extrañando desde ahorita que ya nos lo está anunciando, ¿no? ¿Por qué no cerramos aquí invitando a la audiencia de Sin Censura para que te apoyen en los esfuerzos que realizas? Pues bueno, ahorita estoy en el Facebook, con Laura Ceballos Alcázar, en el Twitter X, como @CeballosLaura, y pues allá andamos, querido Vicente, haciendo también conciencia, pues de manera importante, lo creo yo, aquí en el estado de Morelos, y bueno, pues ahí estamos siempre que se puede, aquí en Sin Censura los lunes. Y bueno, qué gusto poder estar contigo, que ya, como decíamos al principio, teníamos un montón de semanas de no poder coincidir. Un abrazo y un abrazo a todos los compañeros de aquí del chat, a doña Ceci, a don David, que se fue temprano, pero bueno, un abrazo también a Toño y a todos los compañeros de Sin Censura. Te mando un abrazo, Laura, la licenciada Laura Ceballos Alcázar, hablando con nosotros sin censura.